Les damos la bienvenida e invitamos al frente a Fabián Boleas, ministro de Economía, Hacienda y Servicios Públicos de Entre Ríos, y a Carlos Palotti, director del Mirador TEC, y a Sebastián Mocorrea, presidente de Argencom, quienes darán apertura al evento. Bueno, hola, buenos días a todos. Creo que con la gran mayoría nos conocemos. Este es un evento que no es abierto al público, no es que hicimos una convocatoria pública, sino que en realidad hemos seleccionado, por decir así, de alguna manera, a todos aquellos que pertenecían a este ecosistema del Mirador o si quieren a este ecosistema económico de la economía del conocimiento. Hemos invitado a las entidades que forman parte del Consejo Consultivo también de Argencom, a las más señeras, a las universidades, a los centros empresariales, y creemos que la jornada de hoy va a ser una jornada de diálogo, obviamente motivada por algunos de los speakers que han tenido el gusto de venir a visitarnos acá a Paraná, pero va a ser una jornada de diálogo, de intercambio, de mejoras de las prácticas y las cosas que podemos hacer, siempre pensando cómo hacemos más, cómo hacemos una Argentina más grande y cómo hacemos una economía más pujante con más empleo privado. Así que pasamos al presidente de Argencom y luego le damos con... Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Mocorrea. Quería agradecer en primer lugar a todos, a la convocatoria, agradecer obviamente a Carlos, al gobierno de la provincia, a los partners con los cuales desarrollamos esta Ruta Federal del Conocimiento, entre ellos RIL, y simplemente decirles que para nosotros esta Ruta Federal es un recorrido por todo el país que empezamos hace unos 4 años. Hacía tiempo que veníamos conversando de venir a Paraná, de venir a la provincia de Entre Ríos, y de lo que se trata es un recorrido que busca congregar, enhebrar potencial de talento que está en todo el país para convocarlo alrededor de la economía del conocimiento, ¿no? Ayer hablábamos con el gobernador, cuando uno habla del agro, cierra los ojos, se imagina los campos sembrados, industria, por lo menos la vieja imaginación es el edificio con chimeneas, o si habla de minería o de petróleo, imagina la torre. La economía del conocimiento es más difícil, es más intangible, y por eso es importante que podamos compartir este día para contar en detalle bien de qué se trata, esta nueva economía alrededor de los datos, de la información, del talento y de la tecnología. Y cuando digo talento es, por supuesto, talento tecnológico, pero es el talento emprendedor, es el talento profesional, casi les diría de cualquier profesión, que es convocado para estos proyectos de economía del conocimiento que hoy, digamos, queremos compartir con ustedes. El juego de la economía del conocimiento es un juego global, planetario. Si uno habla de los servicios de economía del conocimiento, que son estos servicios de profesionales, de tecnólogos, de emprendedores, es un mercado de 4 trillones de dólares. Un segundo paro, 4 trillones. Tratemos de pensar, ponerle al 4 todos esos ceros a la derecha. La Argentina tiene una participación muy pequeña, pero con esa pequeña participación es la tercera exportación de la Argentina, la tercera fuente de dólares de la Argentina, atrás del campo y atrás de la energía, es la economía del conocimiento. Y ese juego global, y esto es, y por eso es la Ruta Federal del Conocimiento, se juega localmente, porque los emprendedores no están en un solo lugar, las ideas, las buenas ideas, no están en un solo lugar. Y por eso es que hay que, digamos, recorrer y congregar al talento argentino. Antes había que ir a buscar el trabajo a algún lado, ¿sí? Había que irse a buscar. Ahora el trabajo viene de cualquier lugar de la Argentina, y casi me animaría a decir de cualquier lugar del mundo, viene hasta acá, siempre y cuando nosotros sepamos conectar, tengamos las habilidades, tengamos el talento para participar de eso. De eso se trata lo que vamos a hacer hoy, de esa oportunidad enorme que tiene la Argentina, de esa oportunidad enorme que tiene Paraná, la provincia de Entre Ríos, y cómo la podemos materializar. Y para hacerlo tangible, justamente este lugar, que es un lugar extraordinario, yo tengo que tener cuidado con lo que digo porque hemos estado en muchas provincias, ciudades, y no quiero despertar celos, pero que yo recuerde no vimos nada como esto en ningún otro lugar. Me llegan a escuchar los cordobeses y se van a enojar.
Si hay alguno, le pido que no filtre, pero realmente el Mirador Tec es algo bastante excepcional y hace tangible este lugar de lo que se trata, el punto de encuentro, el faro donde venga acá el talento de todo tipo para conectarlo de aquí al mundo. De eso se trata lo de hoy, de eso se trata el compromiso de Argencom, así que muchísimas gracias por venir, esperamos compartir la jornada de hoy con todos ustedes. Gracias Argencom, a su presidente, integrantes de Argencom, por elegir Entre Ríos para esta escala de la Ruta Federal del Conocimiento. Digo gracias, pero en realidad quiero ser más preciso. Esto no es un acto de cortesía de Argencom hacia nuestra provincia. Es una decisión, la misma clase de decisión que Argencom lleva años promoviendo, que el conocimiento y la innovación no son patrimonio de 2 o 3 ciudades, sino que pueden y deben crecer en todo el país. Hay algo que me parece significativo en esta sala. Están acá empresas que exportan servicios al mundo. Y están acá también la sociedad rural de Entre Ríos, las universidades, empresas, actores que construyen la economía real de esta provincia desde hace décadas. Esa convivencia no es casual, es exactamente el punto que queremos hacer hoy. Quiero agradecer también a Daniela Ramos, que representa a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento de la Nación. Su presencia acá es la señal de que nación y provincias estamos mirando en la misma dirección. Y quiero hacer una mención especial. Carlos Palotti, director ejecutivo del Mirador Tec, es alguien que muchos de los que están en esta sala conocen bien. Fue uno de los que ayudaron a darle forma a la idea de Argencom hace más de una década. Hoy está acá, en Paraná, en Entre Ríos, construyendo lo que esa idea siempre tuvo como horizonte, que la economía del conocimiento llegue a cada rincón del país. Déjenme poner en contexto por qué esta conversación importa ahora. La economía del conocimiento cerró el último periodo con exportaciones de casi 10.000 millones de dólares. Creció al doble del promedio mundial y hoy es el tercer complejo exportador del país detrás del agro y la energía, con una diferencia clave respecto a esos dos sectores. No necesita puertos ni oleoductos para mover lo que produce. Necesita talento, conectividad y ecosistemas donde ese talento pueda desarrollarse. El sector empleó a 283.500 personas en todo el país y en el último trimestre siguió creando empleo en un contexto en el que el empleo privado en general se contrajo. Es uno de los pocos sectores que crece, genera divisas y retiene talento al mismo tiempo. Y encima, la IA está cambiando todo más rápido de lo que podemos planificar. Casi la mitad de las empresas del sector van a desplegar inteligencia artificial en todas sus áreas este año. Eso no es una amenaza para el empleo calificado, es una oportunidad para quienes estén posicionados y un problema para quienes no lo estén. La pregunta que nosotros nos hacemos desde Entre Ríos es ¿cómo hacemos para que ese crecimiento también pase acá? La respuesta empieza por entender qué tiene Entre Ríos. En 2025, la economía del conocimiento empleó en Entre Ríos más de 1.600 personas, el 1,2% del empleo privado registrado. La media nacional es del 4,6%. Eso significa que estamos por debajo. Y sí, es una brecha, pero también es una oportunidad concreta y medible. Tenemos margen de crecer. Lo más relevante no es la brecha, es por qué existe. No existe porque nos falte talento. Entre Ríos tiene uno de los promedios de profesionales por habitantes más altos del país. Tenemos 8 universidades públicas y privadas. Tenemos 17.000 estudiantes vinculados a carreras de la tecnología en menos de 100 kilómetros de Paraná. El talento estuvo siempre acá. Lo que no teníamos era el lugar donde ese talento se encuentre, se conecte y genere valor. Lo que no teníamos era la plataforma. Eso es lo que empezamos a construir. El Mirador Tec es una plataforma. 8.000 metros cuadrados en el Parque Urquiza. Pero quiero ser muy claro, el edificio no es lo importante es lo que pasa adentro. Hoy hay más de 28 empresas funcionando en el Mirador Tec,
proyectos de inteligencia artificial aplicada al agro, trazabilidad alimentaria, tecnología para vaca muerta, drones autónomos para combate de plagas, empresas vinculadas a la producción energética. Trabajamos con el modelo de aceleración de Harvard adaptado a nuestra idiosincrasia. Estamos cerrando acuerdos con centros tecnológicos de Alemania, Italia y España. Tenemos un consejo asesor con gente que muchos de los que están acá conocen. Lino Barañao, Eduardo Levi Yeyati, Martín Unarán, Silvia Torres Carbonell, Sebastián Sheria, Leandro Wecher, entre otros. No están por compromiso, están porque vieron que hay algo real para construir acá. Y la gobernanza es un elemento central. Al Mirador Tec lo administra una fundación autónoma, sin fines de lucro, que se financia con sus propios recursos y no depende del presupuesto provincial. Eso significa que las reglas no cambian con los gobiernos. Las empresas que eligieron instalarse aquí no lo hicieron por el precio del metro cuadrado, lo hicieron porque vieron un ecosistema, investigadores, emprendedores, empresas de distintos sectores y tamaños que no se hubieran cruzado de otra manera. Eso es lo que hace un ecosistema, no la suma de partes, sino la fricción productiva entre partes distintas. Voy a ser honesto sobre algo. Más de 28 empresas son un punto de partida sólido, no son el destino. El talento que tenemos se queda si hay demanda calificada que lo absorba. Y esa demanda calificada viene en gran medida de empresas del nivel de las que están en esta sala. También reconocemos los desafíos que el sector identifica a nivel nacional. El costo del talento en dólares frente a otros países, la necesidad de previsibilidad normativa, la velocidad con que la formación universitaria necesita adaptarse a perfiles de IA. Entre Ríos no está fuera de esos problemas, pero sí estamos en condiciones de ser parte de la solución. Por eso Argencon importa en Entre Ríos, no como auditorio, como interlocutor. Las empresas y organizaciones que están en esta sala tienen capacidad de instalar operaciones, captar talento, validar ecosistemas y dar señales que otros actores del mercado siguen. Eso no tiene precio para una plaza que todavía está construyendo su masa crítica. Nosotros pusimos la infraestructura y el ecosistema. Ustedes tienen la demanda, las redes y la escala. El encuentro entre esas dos cosas es exactamente lo que la Ruta Federal del Conocimiento puede facilitar. En un rato van a tener paneles donde se va a debatir en profundidad el estado del sector, la demanda de talento, la implicancia de la IA. Esta tarde van a escuchar, entre otros, al presidente del Consejo General de Educación y al equipo de Educación Técnica hablar de cómo preparamos a la próxima generación para este mercado. Deseamos que caminen por el Mirador Tec, que hablen con las empresas que ya están adentro, que hablen con Carlos, que vean qué está pasando en este edificio. Y si al final del día alguno de ustedes sale de acá pensando que Entre Ríos tiene algo para sumarle, o a su empresa, a su estrategia regional o a su propia red, habremos cumplido. Bienvenidos a Entre Ríos. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acercarse a esta Ruta Federal del Conocimiento que tenemos desde Argencon. Muchísimas gracias a Carlos Palotti y a toda la gente del Mirador Tec con los que venimos trabajando hace varios meses en la concepción de qué vamos a decir en este evento y cómo vamos a construir un mensaje para permear y para poder discutir sobre las condiciones de la economía del conocimiento y las condiciones que provincias como Entre Ríos tienen para aportar a ese rompecabezas que es el desarrollo argentino y el desarrollo de las capacidades de la economía del conocimiento para llevarlo más allá. Para nosotros el trabajo federal es fundamental porque lo decían un poco los expositores que estuvieron en la inauguración, tanto el ministro como Sebastián Correa como Carlos. La economía del conocimiento es la más federal de las economías hoy. Y en parte, ¿por qué? Porque sobre todo, no solo con el desarrollo de la tecnología, sino desde la pandemia con la aceleración del trabajo remoto, hoy tenemos personas trabajando en un ecosistema que no depende de cuestiones de cercanía física, sino de cómo distribuimos el talento, cómo conectamos el talento, cómo conectamos los datos y cómo generamos economía alrededor, no solo de los servicios basados en el conocimiento, sino de cómo esos servicios basados en el conocimiento
trabajan, se calibran, interactúan con el resto del aparato productivo, con la industria, con el agro. Y particularmente en una provincia como Entre Ríos, que clásicamente, y todos la reconocemos por su potencial citrícola, su potencial foresto industrial, la ganadería, la metalmecánica que ha tenido aquí en Paraná sobre todo, la industria plástica aplicada y la fuerza productiva que tiene la provincia puede ser potenciada por los servicios basados en el conocimiento. Que exista hoy el Mirador Tech y que exista no solamente como edificio, sino como un lugar vivo donde pasan un montón de cosas. Yo le hago chistes a Carlos sobre el Instagram, sobre las cosas que van subiendo, todas las actividades que van subiendo. El otro día había de videojuegos, había acá un evento de e-gaming y le digo, cuando quieras jugamos al FIFA, Carlos, a ver si te gano, si no te gano. Pero este lugar está muy vivo. Y ayer yo le decía, lo charlábamos en una pequeña reunión que tuvimos con el gobernador, que uno ve iniciativas en todas las provincias, en todos los lugares de la Argentina, uno ve iniciativas de formar polos tecnológicos físicos, escuelas de robótica, inspirar edificios donde pasen cosas. Pero normalmente y en muchos lados no pasa nada. Está el edificio y es un elefante blanco, una cáscara vacía. Y acá me parece que Entre Ríos dio el camino inverso. Pensó la agenda, tiene algo que proponer, tiene algo que desarrollar, tiene un objetivo de dónde quiere estar en los próximos 5, en los próximos 10 años, y alrededor de eso está el Mirador Tech y está el trabajo de Carlos y de todo su equipo. Yo soy economista, así que los voy a aburrir en los próximos 20 minutos con algunos datos para que nosotros entendamos qué es y qué no es la economía del conocimiento, ¿sí? Obviamente cualquier pregunta que tengan, encantado de responder. Debo decir que el ministro me spoileó algunos datos, así que los voy a pasar rápido para que no escuchen siempre los mismos datos, pero arranco a continuación. A ver, en primer lugar, les quiero explicar qué es Argencon y vuelvo a agradecer porque estén en un evento que organizamos Argencon junto con el Mirador Tech. Nosotros somos la entidad que agrupa a las principales empresas del país que se dedican a la economía del conocimiento. Esto se concibe en todos los verticales de la economía del conocimiento, que se los voy a explicar ahora en un ratito. Vamos a delimitar de qué hablamos cuando hablamos de economía del conocimiento y de servicios basados en el conocimiento. Y nuestros socios, o sea, la mejor manera de explicar quiénes somos es a través de los socios que trabajan en nuestra red, que a continuación son estos, son todas marcas que ustedes conocen. Aquí están centros de servicios, empresas tecnológicas, empresas de biotecnología, empresas de tecnología industrial aplicada al desarrollo productivo y empresas de la industria audiovisual, de la media and arts, o sea, de todo lo que es contenido creativo que también se exporta. Argencon nace como una asociación de exportadores cuando hace 25, 30 años, Argentina y el mundo empieza a existir un mercado que crece muy rápidamente de servicios basados en el conocimiento. El contenido se exporta. Esa lógica de exportar contenido, de generar una deslocalización productiva, así como en la década del 70 era en la industria, y un auto se podía hacer en varias partes del mundo al mismo tiempo, hoy los procesos de servicio se pueden hacer en varias partes del mundo al mismo tiempo. Eso es joven, tiene 25 o 30 años. Argencon existe hace 15. De hecho, yo soy el sucesor de Carlos. Carlos fue el primer director ejecutivo de Argencon. Yo acá soy como el Ramsés III. Vendría a ser. Y en esa lógica de que el mundo hoy comparte de manera deslocalizada los servicios, es que nace un sector. Y ese sector empezó a crecer muchísimo en la Argentina y eso es lo que quiero compartirles a continuación. Pero vamos a delimitarlo un poco. Algo ya les dije, pero cuando hablamos de economía del conocimiento estamos hablando de actividades que comprenden alta calificación de recursos humanos y presencia de tecnología. Presencia de tecnología en los datos, presencia de tecnología en la resolución de servicios y presencia de tecnología en el poder compartir distintas partes de un mismo proceso, de una misma solución. Cuando yo le pregunto a mis viejos, incluso antes de entrar a trabajar a Argencon, les digo, voy a empezar a trabajar en una institución de economía del conocimiento, ellos lo primero que piensan es en programadores. La gente relaciona conceptualmente, hace una línea recta entre economía del conocimiento y programadores. Es mucho más que solamente el sector IT o los programadores o la manera en que intuitivamente la gente lo puede relacionar. Economía del conocimiento es todo esto. Son los servicios profesionales de exportación. Ahora me voy a detener, voy a hacer un pequeño doble clic en eso.
Son los servicios vinculados a IT, el desarrollo de soluciones de tecnología, las empresas que están desarrollando aplicaciones y soluciones en materia de inteligencia artificial. A muchas de ellas las van a conocer en el transcurso de esta tarde, que hacen cuestiones de punta en todas partes del mundo. Empresas de biotecnología. Entre Ríos ahí tiene muchísimo para decir. Entre Ríos tiene ahí un capítulo enorme. La provincia de Santa Fe también. Ahí tenemos, Argentina tiene 50 años de desarrollo biotecnológico, aplicado sobre todo al agro, aplicado sobre todo a la potencia que tenemos en materia de recursos naturales, pero esas son unas capacidades y unas capabilidades que se fueron acumulando en el entramado productivo argentino que hoy se pueden transformar en otra cosa, en otra plataforma, en una plataforma global de llegada de exportaciones y de llegada de oportunidades de negocio. Y como les decía antes, tecnología productiva y industria audiovisual. Es un sector transversal, claramente es transversal y es joven, es un sector joven, como les decía antes, unos 25 años, 30 años, y en esos 25 o 30 años, estas son todas las actividades que recién les decía, lo paso un poquito rápido para no aburrir, en esos 25 o 30 años empezó a ocupar este lugar. Y acá es donde empiezo a caminar y me odian. Empezó a ocupar este lugar. En esos años se transformó en el tercer complejo exportador de la Argentina. Los argentinos exportamos, en primer lugar, nuestro complejo oleaginoso, granos, soja y otros cultivos. En segundo lugar está el sector energético, no solamente gas, sino también petróleo y otros hidrocarburos derivados. Y en tercer lugar ya aparecen los servicios basados en el conocimiento, apenas arriba del complejo automotriz, que también tiene una presencia en Argentina de más de 100 años. ¿Sí? Este sector, en apenas un cuarto de siglo, ya es el tercer complejo exportador de la Argentina, con 9.563 millones de dólares exportados en el 2025. Para que se den una idea de esto, estamos hablando de, en términos de exportaciones, un crecimiento que en el año pasado fue del 8% casi, pero que en 2024 las exportaciones crecieron al 20%. O sea, si nosotros tomamos los últimos años, las exportaciones globales de servicios basados en el conocimiento han crecido al 8%, en Argentina han crecido al 15%. Viene acelerándose nuestra inserción, sobre todo a partir de la disrupción tecnológica de la IA y las capacidades que se van generando. Argentina va ganando lugar. Pero también, ¿qué es lo que está pasando y por qué es importante este número? Cuando uno observa qué está pasando en el mundo con el comercio internacional, la OMC, por ejemplo, nos informa que este año las exportaciones globales van a estar relativamente estancadas. Entre las guerras, entre las crisis productos de las políticas arancelarias y las guerras comerciales del año pasado y demás, el comercio de bienes, ¿sí? de bienes sobre todo, va a estar en 0,2-0,5% este año. Y el comercio de servicios, que venía creciendo al 8%, ahora va a empezar a crecer al 4%. Argentina se mantiene en un nivel un poco más rápido que eso, o sea, sigue creciendo aún en un mundo que está teniendo algunos nubarrones. Y en términos de estructura, recién el ministro les comentaba que hay 283.000 empleos. Ese es un recorte de los empleos que exportan, de los empleos que cruzan actividades de economía del conocimiento dedicadas a la exportación y que están en el marco de la ley existente, la ley de promoción de la economía del conocimiento. Pero si uno toma todas las empresas cuya actividad, cuyo CLAE, ahí los contadores me entienden nada más en esta parte, cuyo CLAE se relaciona a las actividades de economía del conocimiento, estamos hablando que en el sector hay 345.000 empleados, 348.300 el año pasado, más de 345.000 estamos este año, con un crecimiento de 8.000 personas en el año 2025, y al mismo tiempo, si uno contase todos los profesionales que forman parte del complejo del conocimiento, por ejemplo, un ingeniero experto en datos que trabaja en un banco privado, no está incorporado en este número, pero es un sujeto dentro de ese marco de la economía del conocimiento. El ecosistema de empleo, el ecosistema de profesionales vinculados al sector, se estima que supera las 500.000 personas. Y hoy en Argentina hay más de 9.000 empresas de distintos tamaños que trabajan en todo el país, temas vinculados a economía del conocimiento. Ahora bien, esto es lo que ocupamos, o sea, cómo el sector creció y está inserto en el entramado local, en el entramado nacional. ¿Qué pasa si tenemos una perspectiva un poquito a nivel global? La Argentina ocupa el puesto 43 de las exportaciones globales. Sebastián les decía hace un ratito
4 trillones de dólares es el mercado global. Nosotros tenemos 10.000 millones de dólares, es el 0,23%. Estos son datos del 24 porque son los datos que tenemos para todos los países. No pongo los datos del 2025 porque para algunos países los tenemos, para otros países todavía falta. Y ahí en ese sentido, cuando uno observa dónde estábamos en el año 2010, el sector ocupaba el 0,37% de la torta. Es decir, nosotros vemos que, sobre todo con las condiciones de aceleración que está teniendo el sector y cómo está creciendo en los últimos años, podríamos volver a recuperar esa porción en los próximos 3, en los próximos 5. O al menos estamos orientando nuestros esfuerzos de trabajo, sobre todo en la internacionalización de las oportunidades del sector. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar participando con algunas de las empresas que están acá en Argencon en la New York Tech Week, en el capítulo argentino de la New York Tech Week. Básicamente, aprovechando ese escenario, que es fantástico, para poder capitalizar mayores oportunidades. Y así, nuestro trabajo está muy orientado y muy alineado a los mercados en los cuales tenemos los destinos privilegiados. El objetivo también es ese. Si nosotros volviéramos a tener el 0,37%, estaríamos exportando hoy 15.100 millones de dólares. Y eso, cuando uno lo empieza a comparar con nuestros países competidores, ¿qué observa? Observa en primer lugar, por ejemplo, ahí aparece Costa Rica. Dicen, che, Costa Rica aparece como en economía del conocimiento. Costa Rica empató en cantidad de exportaciones a la Argentina. Y yo sé, y uso la palabra empató, ganó, subió, bajó, porque sé que somos todos futboleros y no nos gusta que nos empaten, no nos gusta que nos ganen, no nos gusta que nos gane Universidad Católica, por ejemplo, de local, y quedar afuera una Copa Internacional. Pero eso es otra angustia. Esa es otra angustia que yo me llevo, pero que no la tengo que traer acá. Los colores de la presentación indican un poco cuál es el tono de Argencon hoy. Muy distinto de la época de Carlos, muy distinto de la época de Carlos. Cambió mucho la lógica, la paleta de colores de Argencon. Pero ahí me gustaría explicarles una cosita, que cuando hablamos de los servicios basados en el conocimiento, en el mundo hay distintos tipos de servicios en función de su complejidad. Están los servicios más commodity o los servicios de baja complejidad, por ejemplo, call centers, por tener un tag, no quiero ser prejuicioso, pero para poner un tag y que ustedes tengan una imagen mental, y servicios de mayor complejidad que va subiendo, que pueden involucrar desde servicios financieros, servicios de análisis de tasas de descuento para prospectos de bonos, análisis de contratos petroleros, servicios tecnológicos, desarrollos de inteligencia artificial, o sea, una paleta de servicios más complejos. Argentina se especializa en servicios más complejos. Tenemos condiciones de competitividad más resilientes por calidad que por volumen o precio. Costa Rica es más amplio en servicios más comoditizables, ha crecido mucho, es casi, si no me equivoco, un 27% del PBI de Costa Rica es economía del conocimiento, o sea, en ese país pesa mucho. Pero si tenemos que decir cuál es la competencia de Argentina, ¿dónde las empresas están viendo que están nuestros competidores? Colombia. Colombia es un país que de 2019 viene creciendo con una aceleración un poco más fuerte, en un mercado más chico todavía, más chico que el argentino. Argentina sigue liderando en términos de exportaciones en la lógica de la región, pero empiezan a crecer jugadores como Colombia, Uruguay siempre está presente, Chile, la imagen que alguien me dio alguna vez sobre Chile era que es una radio clandestina que aparece, pero que no se termina de consolidar. Pero ese es el panorama más o menos en lo regional. Y justo ahora que la veo a Daniela, que está acá está la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos, que va a cerrar el primer bloque de este evento. Muchos de los números que yo les estoy mostrando, de empleo, de expo y demás, nosotros los estamos calibrando permanentemente con el gobierno. En parte, ¿por qué? Porque economía del conocimiento es incluso un concepto todavía en disputa, es algo nuevo. Entonces, esta definición de qué es y qué no es una discusión. ¿Cómo lo medimos? Es otra, sobre todo porque el mundo recién ahora empieza a estar preparado para medir bien estos impactos y estos números. Así que, muy probablemente, si nos vemos dentro de 3 meses, algunos números van a estar corregidos, recalibrados, y eso nos pasa mucho en las presentaciones. Le decía recién a Silvia Torres Carbonell, este video que pasamos es viejo, tiene algún numerito que podríamos llegar a corregir. Y así pasa todo el tiempo, y eso es sano en el marco de este sector. Y así como les hablo de los competidores, este es el mundo. O sea, ¿dónde está para...? O sea, cuando digo dónde está parada Argentina en el mundo, también es entender cómo funciona el mundo de los servicios. El grueso de los servicios basados en el conocimiento están en Europa, el 48% del total, de hecho. Y ahí aparecen países muy fuertes, en los cuales no son competidores nuestros, pero sí es el espejo en el que nosotros desde Argencon creemos que nos gusta compararnos. Países como España, que tiene
8 veces las exportaciones de Argentina prácticamente. O Polonia, que es un caso muy característico. Polonia en el 2022 estaba exportando 35.000 millones, hoy ya está en 55.000 millones. Sumaron 20.000 en la aceleración post-pandemia, es uno de los países que más creció. En parte porque, estando en el centro de Europa, teniendo manejo de idioma alemán, teniendo ciertas afinidades culturales con lo que es Europa Central, muchas actividades y servicios que se deslocalizan llegan ahí a Polonia. Y es un ejemplo de cómo es un país que aprovecha no solamente una cuestión de costo, de precio, de salario, sino las afinidades culturales que le permite generar negocios. Porque de hecho, cuando pensamos un poco en Argentina, primero nosotros pensamos en qué tipo de servicios vendemos, que se los decía antes. Nosotros nos especializamos en servicios de alta complejidad, más que en los que son commodities, pero y en algo que es algo que hay que entenderlo de este sector. La demanda es infinita. Cuando hablamos de 4 trillones, y que encima está en expansión, la demanda de servicios y las oportunidades de alocar servicios basados en el conocimiento se vuelve infinita. Y todo pasa a ser un tema de oferta. ¿Cómo llegamos? ¿Con qué profesionales? ¿A qué precio? ¿Con qué calidad? ¿En qué momento? ¿Y en qué lugar? Y esa es un poco la discusión económica que hay alrededor del potencial que nosotros tenemos y cómo lo aprovechamos. Este es un sector que, independientemente de los avatares de la macroeconomía argentina, siempre se mostró en crecimiento desde su nacimiento. Pasaron gobiernos de distinto color político, pasaron situaciones de mayor apertura, de mayor cierre, pasaron años en los que éramos caros, pasaron años en los que éramos muy baratos, y en todos los años el sector encontró una ecuación de valor para seguir creciendo, con distintos tonos, con distintas ecualizaciones, pero es un sector que crece, emplea y exporta. Cuando yo les hablaba de los centros de servicios, esta es otra de las filminas que corremos muchísimo riesgo de que quede vieja, de hecho ya está vieja. Cuando hablamos de centros de servicio y hablamos de servicios profesionales, yo les invito a pensar en un montón de empresas, muchas empresas que desde la Argentina brindan servicios a sus casas matrices y utilizan servicios argentinos por la alta calidad de los profesionales que tenemos acá en materia de contabilidad, finanzas, derecho, etc. Hay casos característicos, tenemos acá presente Accenture, que ya en realidad tiene 14.000 personas en la República Argentina. JP Morgan, ustedes la conocen como un banco, como una banca de inversión. En la división de banca de inversión tienen 200 profesionales, pero en el centro de servicios que trabaja con los JP Morgan de todo el mundo, ya están en 3.900 y este año van a cerrar en 4.900 porque están contratando 1.000 personas. EY está contratando 800 personas, que es una de las Big Four. PwC está contratando 700 personas y ahí todas las marcas que ven acá son empresas que tienen un centro de servicios en Argentina. Ahí nosotros tenemos identificados en el trabajo con la subsecretaría más de 50 y llegando a 65.000 personas. De hecho, el número final de la semana pasada es 74 centros de servicios, pero un informe reciente nos dice que ya estamos llegando en Argentina a los 100. Así que ahora estamos empezando a trabajar eso y creemos que para fin de año vamos a hacer algo bastante fuerte para visibilizar esto, porque uno de los desafíos, y lo vamos a ver ahora en un ratito, es que la gente no sabe de esto. ¿Cuántos de ustedes saben que en Argentina exportamos esto? De hecho, de los 9.563 millones de dólares que les mostré hace un ratito, el 64% de eso son servicios profesionales. El 64% de eso son finanzas, contabilidad, abogados, diseño, o sea, son profesionales de las carreras incluso típicas de movilidad social ascendente de la Argentina. Capaz que no saben que su nuera, su cuñada, su hijo, su hermano, no sé, forman parte de un complejo exportador súper inserto en el mundo. Y eso en parte tiene que ver con condiciones que van más allá de la macroeconomía argentina. Yo esto muchas veces se lo mostramos a extranjeros. En Argencon trabajamos mucho con empresas que quieren invertir en el país y los ayudamos a tomar esa decisión. Argentina tiene un buen nivel de desarrollo humano, somos una sociedad democrática, somos una sociedad satisfecha. Pese a todos nuestros avatares de todas las épocas, a los argentinos nos gusta mucho ser argentinos, eso se refleja en un montón de rankings. Y una cosa que es fundamental, cuando hablamos de los mercados de Argentina, la geografía y la geopolítica son un factor fundamental para servicios. Argentina comparte uso horario con el mercado de Estados Unidos. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, las Américas. Que los bancos cierren a la misma hora es importante en este segmento, en esta economía. Y algo que es poco común o poco dicho, el hecho de que seamos un país pacífico. Aquí no hay conflictos.
la semana pasada. El año pasado, 2 empresas indias se instalaron en la Argentina con centros de servicio. En parte, ¿por qué? Por la hipótesis de conflicto India-Pakistán. Mudaron centros de servicios a lugares pacíficos donde no tengan que mudar profesionales ni hacer cambios bruscos. Las estuvimos acompañando, de hecho, en el proceso de llegar a la Argentina. Y otra cosa no menor es la afinidad cultural. No solamente que los bancos cierran a la misma hora, sino haber visto las mismas películas. Suma, les pongo un ejemplo. Assurant, una aseguradora que todos ustedes conocerán, socia de Argencon también, tiene acá un centro de servicios de casi 900 personas, en donde en parte trabaja con personas que contratan seguros top 1, tipo megamillonarios en Estados Unidos. O sea, el problema no es si te queda el auto, sino si te queda el yate, en el caso de esa gente. Cuando esa gente llama por teléfono, tiene un problema, o necesita una resolución, o tiene que tener algo resuelto pronto, si llama por teléfono necesita a alguien que tenga buen nivel de inglés y que tenga amabilidad, que tenga contacto, que tenga una cercanía cultural. Y en eso Argentina también tiene una diferenciación. Estas son algunas de las cosas que les acabo de decir. Las capacidades argentinas están en el nearshoring, la creatividad argentina tiene 13 unicornios. Eso es un ejemplo distinto, nos distingue en la región. Todas las empresas que nosotros conocemos, Mercado Libre, Globan, Vercel, Walla. Hay un montón de empresas que despegar, que han escalado la lógica de unicornios, que salen del talento argentino de vuelta, en un país donde la macroeconomía normalmente en las últimas 4 décadas es una montaña rusa. Bueno, crecen empresas y escalan a nivel global a fuerza de talento, creatividad, saber hacer las cosas. Capacidad de gestión, nearshoring, las tareas complejas, un poquito lo que les decía hace un momento. ¿Y qué le pide la República Argentina? ¿Qué le pide nuestro país al sector? A este sector nuevo, a este sector que tiene 25 o 30 años. En primer lugar, exportaciones. Somos el tercer complejo exportador. Empleo de calidad. Hoy estamos empleando más de 345.000 personas. La informalidad en este sector es cero. Lo que se conoce como informalidad son los famosos freelancers, que, no sé, en épocas de brecha cambiaria había muchísimos, no sabés cuántos son, no sabés cuánto representan del mercado, lo podés sacar por diferencia, por un flujo del Banco Central, no importa, no los voy a aburrir con eso, bastante aburrida es mi vida para medir esas cosas como para contagiarle a la gente ese tipo de cosas, pero por ejemplo, hoy en épocas donde la brecha cambiaria no es algo relevante, bueno, hoy podemos decir que el sector prácticamente es en su totalidad formal, ¿sí? Entonces es el sector tal vez que muestra más niveles de formalidad de toda la economía argentina. Y un tercer punto, y para eso también hacemos esta lógica de la Ruta Federal del Conocimiento, los encadenamientos tecnológicos con el resto del mundo productivo. En la Argentina nosotros podemos sacar más y mejor petróleo, más aprovechamiento del gas y el petróleo de vaca muerta con tecnología. Hoy Globan, por ejemplo, trabaja con YPF, Vista está desarrollando soluciones de IA propias. Empresas en el entramado industrial están cambiando su logística y su distribución a través de la aplicación de Soluciones 4.0. Seguramente la subsecretaria les va a comentar sobre el programa que acaban de sacar hace poquito para que las pymes aprovechen la aplicabilidad de la industria 4.0 en sus entramados. La agrobioindustria argentina, a mí no me gusta hablar del campo argentino, sino de la agrobioindustria argentina. La capacidad de tener más toneladas, más hectáreas cultivadas, mejores cultivos, más resistentes y de mejor calidad, eso es economía de conocimiento aplicada al agro. Y eso es una llave enorme, porque la tecnología es la llave tecnológica para la ecuación productiva argentina. Sobre todo hoy, ahora vamos a hablar un poquito de IA, ahora voy a acelerar y hablar un poquito de IA, sin pisar lo que viene ahora, van a tener un panelazo sobre inteligencia artificial, donde va a haber varios expositores, está Daniel Yankelevich, está Ángel Pérez Puetti de Baufes, van a tener un panelazo sobre eso, pero una de las claves que tenemos ahí es que en esta lógica de una nueva tecnología, muy difundida, horizontal y más barata que otras en el pasado, la clave es cómo hacemos para que esos encadenamientos lleguen a las pymes argentinas de los distintos sectores, que la energía, la minería, el agro, la industria, el turismo, los sectores que son protagonistas de lo que puede ser un crecimiento argentino, aprovechen esa tecnología. Ahí es donde estamos nosotros con economía del conocimiento. Es como la sangre de ese cuerpo humano. Estamos en todos esos puntos. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto, ¿cómo tengo de tiempo, señora Victoria? 5 minutos. En 5 minutos les voy a hablar de lo más difícil de todo, que es discutir cómo cambia la IA, la ecuación de la productividad de los servicios basados en el conocimiento. Pero, como les dije, yo tengo la ventaja de que tenemos
una gran jornada hoy. Van a tener a Eduardo Levi Yeyati hablando de futuro y de los impactos de la IA. Con lo cual, yo tengo el trabajo fácil de hacer un piporroteo de los temas. A ver, este gráfico que ven acá es un gráfico que se hizo muy famoso para los nerds como yo, se hizo muy famoso a lo largo de este año, que es el primer gráfico que aproxima la productividad de la IA. Lo que ven acá son los distintos modelos de LLMs, o sea, de inteligencia artificial generativa, y en el eje que está vertical es cada cuánto tiene que intervenir un ser humano en esos modelos. 2021, cada media hora intervenía un ser humano con el último ChatGPT. Esto es un gráfico viejísimo, de febrero. Es viejísimo esto, es de febrero de este año. Por ejemplo, no está el último modelo de cloud. Ahora los humanos se entrenan cada 7 horas. En función de este gráfico, arrancan las miradas apocalípticas. Nos vamos a quedar sin trabajo, es el fin de los juniors, no van a existir más los ingenieros, no van a existir más los contadores, no van a existir más los seres humanos, no va a existir más nada. Los propios autores de este gráfico, hay un post en un Substack que es muy bueno, Understanding AI, que el autor de este gráfico explica, tiene un margen de error de 70 horas. O sea, esto que ven acá tiene un margen de error enorme. ¿Y por qué? Porque es todavía imposible, me diría. Todo el mundo está en el medio de la transición. ¿Y qué nosotros decimos al respecto? A ver, primero están las miradas sobre esto, las apocalípticas, ¿no? Tenemos, van a desaparecer los contadores. Va a haber un aumento del 20% del desempleo en Estados Unidos. Es el fin del ingeniero de software. Bueno, nosotros decimos, vamos a calmarnos, el meme del Pokémon que dice, vamos a calmarnos. Nosotros lo que venimos a plantear un poco es, y trabajando con las empresas que tenemos y demás, es que lo que observamos es que hay un cambio. Y hay un debate internacional sobre esto, no me voy a meter en el debate internacional porque tengo poco tiempo, pero esto se viene discutiendo en el MIT, Stanford, Yale, Chicago, que es cómo cambia la productividad. Es cierto, como en toda la historia del capitalismo, no se concentren tanto en esto, que tiene mucha letra. Como en toda la historia del capitalismo, todo cambio tecnológico genera un salto, una disrupción, un salto hacia adelante. Ese cambio tiene una etapa de transición, en donde nosotros acomodamos la lógica del nuevo mundo productivo. Una cosa es la productividad hombre, o sea, yo tengo el mismo producto en menos horas. Y otra cosa es la productividad marginal, que es, con esta mejora de que hago más en menos tiempo, yo genero más producto. Y lo que está cambiando es la productividad marginal. En palabras de, por ejemplo, Globan, hace poquito Globan en Twitter y demás, habían mostrado una posición muy precisa de eso. Chicos, la demanda infinita se está volviendo más infinita, está creciendo de nuevas oportunidades de demanda. El tema es dónde nos acomodamos en ella. Entonces eso no son menos oportunidades de empleo, son más, pero en una transición. Tal vez el informe más serio que estuvimos leyendo es uno que sacó Morgan Stanley el año pasado, entrevistó a 900 CEOs de distintas partes del mundo, en distintos sectores, en distintos verticales, que explicaban que ellos creían en próximos 5 años un aumento de la productividad de hasta el 11% en sus actividades generales, en promedio, pero con una reconfiguración de las plantillas de no más del 4%. ¿Eso qué significa? Que lo que se observa es que no va a haber una crisis de empleo generalizada, sino una reconfiguración de perfiles. Vas a necesitar perfiles que se adapten al uso de la nueva tecnología difundida, horizontal y amplia. Donde antes había contadores, ahora va a haber contadores tecnológicos. Por poner una figura más intuitiva que todo este letrerío que me puse atrás y se los tapé con mi esbelto figura. Ahora, ¿cómo está parada Argentina para esto? ¿Dónde está parada Argentina para esto? Argentina tiene talento. Argentina es un país que tiene 137 universidades, 2,5 millones de personas que están en el sistema universitario público y privado, es el 10% de la PEA, que está en la formación, y tenemos unos 140.000 graduados anuales. Nos distinguimos también por nuestro nivel de inglés, fundamental en el servicio de economía basados en el conocimiento, y fundamental en este sector. Tenemos el mejor nivel de inglés de la región. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿esto cómo va a ser dentro de 10 años? Y es una de las cosas que vamos a trabajar hoy. Yo no quiero spoilear ni adelantar, pero hay unas alertas amarillas que nosotros vemos en el tablero para que este stock que les mostré de capital humano, que este stock siga siendo un flujo. En primer lugar, lo que estamos observando es que en la escuela secundaria ha bajado la lógica de la gente que llega en tiempo y forma a terminar la secundaria. Ustedes van a tener hoy a Víctor Bollman a la tarde, de Argentinos por la Educación, que les va a mostrar datos de lo que pasa en las escuelas primarias, sobre todo en la comprensión de texto y con otros datos, para que los tengan en la cabeza. Pero nosotros lo que vemos es que
Lo que estamos observando es que las métricas de pensamiento matemático, que es el que se va a necesitar fundamentalmente para el desarrollo de nuevas tecnologías, el nivel satisfactorio solamente lo alcanza el 14% de los estudiantes de quinto año, el 54% está por abajo del nivel básico. En lengua, 58% de los alumnos está por debajo del nivel básico, y eso nos empieza a preocupar de manera intertemporal. Por esa razón, nosotros venimos trabajando. A ver, independientemente de esto, ¿qué vemos nosotros? El mundo cambia, tenemos desafíos educativos, este sector sigue contratando y sigue contratando mucho. Les muestro esto. Estos son anuncios de inversión y contrataciones de los últimos meses. Acaba de llegar Billón a la Argentina, un centro de servicios que va a contratar 250 ingenieros, una inversión de $55 millones. Mercado Libre anunció una nueva inversión que lo lleva a llegar a casi las 16.000 personas en Argentina. Salesforce anunció una inversión de $500 millones en Argentina en el Congreso de Davos del año pasado. JP Morgan está contratando 1.000 personas este año. Digo, el sector sigue creciendo. Hoy tenemos talento, tenemos capital humano y tenemos condiciones de mercado para hacerlo. Estamos mirando hacia el futuro porque queremos recorrer ese camino de llegar a los 15.000 y a los $30.000 millones de exportación, que nos ubicaría en el lugar que debemos estar. Y ahí están los desafíos que nosotros tenemos. Primero, visibilidad. La gente no sabe qué es la economía del conocimiento. Por eso también venimos acá y nos encanta contárselos y nos encanta que se enganchen cuando se los contamos. No se relaciona la conversación pública a los servicios profesionales con el mundo de la tecnología. Tenemos un lugar en el mundo que tenemos que recorrer. La etapa actual de globalización fragmentada, de el nuevo mundo que se está configurando, a Argentina le da una oportunidad de crecer en los mercados donde ya tiene una presencia establecida y de crecer mucho. Y para potenciar hay que comprender bien lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, que son nuestros dos principales mercados. Y pararnos en esta afinidad cultural, usos horarios, geografía, geopolítica que tenemos como ventaja. Capital humano, que el stock no se transforme en flujo y propiciar la innovación y la adopción tecnológica. La clave acá es la adopción social de la tecnología. Que la gente no le tenga miedo a lo que viene en tecnología, sino que lo sepa usar para saber trabajar y para generar negocios. Si no lo hacemos nosotros, alguien ocupa el espacio. La tecnología está, la tecnología no va a dejar de estar. La tecnología está y vas a ver más y nuevas mejoras tecnológicas. El tema es cómo nos adaptamos y cómo crecemos arriba de esa ola. Y están cambiando los modelos de negocio. Vamos a charlar sobre eso en un panel que me va a tocar moderar con muchos empresarios, donde vamos a hablar de cómo están cambiando los modelos de negocios para llegar a esa mayor cantidad de exportaciones. Y en la lógica de la adopción social les voy a contar algo muy cortito y con esto cierro, que es lo que estamos haciendo desde Argencon. Argencon, entre las cosas que hace, además de las narrativas y de ser la voz de la economía del conocimiento, como institución del sector privado nosotros decimos tenemos que ayudar haciendo algo de policy, o sea, de aplicación de lo que nosotros narramos y contamos para la promoción de un cambio en lo que pasa en nuestro ecosistema de negocios. Obviamente, somos una institución privada, todo lo que hagamos es una gotita de agua en una pileta olímpica, pero les quiero contar algo que venimos haciendo. Argencon tiene dos grandes iniciativas educativas. El Club Argentec es una plataforma con más de 60 trayectorias de aprendizaje en habilidades digitales, absolutamente gratuita, que nosotros trabajamos con municipios de todo el país, en parte gracias a la articulación que tenemos con RIL, que es Camila Nanís, va a ser la expositora que me va a suceder ahora en el próximo panel. Venimos trabajando muy fuerte en llegar a gente en habilidades digitales de manera gratuita. ¿A dónde llegamos? En los últimos 3 años desde que nació el Club Argentec ya tenemos 55.000 personas que pasaron por ahí. Y el año pasado lanzamos un track que se llama IA Argentina. Lo hicimos con nuestros socios de Digital House, está Nelson por aquí. Y ahí lo que nosotros pensamos es, a ver, ¿cómo está cambiando el mundo? ¿Cómo está cambiando el mundo para, por ejemplo, un abogado de 47 años, el mundo le cambió alrededor y tiene que cambiar las cosas en su estudio? Bueno, sacamos tracks por profesiones, abogados, financieros, periodistas, comunicadores, o sea, para distintas profesiones. Y sacamos una, que es la que más nos enganchamos y hoy le estamos dedicando una cantidad de tiempo hermosa, que es a docentes. ¿Y por qué a docentes? Porque el docente no solamente necesita inteligencia artificial para adaptarse y mejorar su quehacer, sino porque el docente es la figura que acompaña al estudiante, que acompaña al chico al uso ético de la inteligencia artificial, a preservar su integridad ante los riesgos de uso de la imagen, las cosas que sabemos que pasan en las escuelas, y también a no caer en alucinaciones, a tener pensamiento crítico sobre lo que lee y demás. Lanzamos una primera lógica con la provincia de Tucumán el año pasado y llevamos
10.432 docentes tucumanos formados en esto, tenemos 20.800 anotados y nuestra idea es avanzar todo lo que se pueda en esa lógica. Aquí cierro yo, es para contarles un poco un breve panorama de qué es lo que tenemos en materia de economía y conocimiento. Este es mi contacto, el que tenga alguna idea, quiere escribirnos algo, quiere más información o lo que sea, atendemos 24/7, salvo los días que juega Boca Juniors. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Floja la vista, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con este día. Bueno, yo me pongo hoy el sombrero de la mirada de los gobiernos locales. Como bien dijeron, represento a RIL, Red de Innovación Local, y nuestro ámbito de competencia y lo que nos quita el sueño cada día es cómo transformar cada ciudad de Argentina, por qué no de Latinoamérica, de la región, en una ciudad de oportunidades. Los y las invito a pensar a todos ustedes qué hace que hoy Paraná, qué hace que hoy este contexto sea especial, ¿no? ¿Qué hace que hoy todos los que estamos acá podamos pensar en oportunidades de desarrollo? ¿Cuáles son esos factores habilitantes o esos factores inhabilitantes que nos van a llevar a hacer que el Mirador Tech vuele, ¿no? Y de alguna manera nosotros, para lograr esto, para lograr este concepto de ciudad de oportunidades o ciudades sostenibles, es que pensamos en una fórmula. Y esta fórmula dice que necesitamos ciudadanías comprometidas, ciudadanos y ciudadanas que se involucren en los procesos de toma de decisiones, de participación ciudadana, empresas comprometidas, por supuesto, pero necesitamos políticas públicas a largo plazo, necesitamos decisiones políticas sostenidas a largo plazo, voluntad del intendente, en este caso mi ámbito de competencia, y si alguna de estas patas se afloja, este gran proyecto de ciudad de oportunidades, de ciudades sostenibles, por supuesto que se va a caer, ¿no? La Red de Innovación Local ha desarrollado un montón de metodologías en nuestros 12 años de vida de cómo hacer que esto suceda. Voy a spoilear un poquito el cierre de mi ponencia. RIL se encarga de generar gobiernos eficientes, gobiernos que gestionan en base a evidencia, gestionan en base a datos, están organizados internamente, tienen transparencia, tienen gestión de información, comparten esa información con las empresas y con la ciudadanía, pero que para generar ciudades de oportunidades efectivamente vamos a necesitar de un contexto que excede a la buena gestión de un intendente, en este caso, ¿no? Entonces yo hoy les voy a hablar de lo que es para RIL o cómo RIL mira el rol de los gobiernos locales en la economía del conocimiento. No voy a empezar por la fórmula, les voy a contar el final de la historia. RIL este año entregó 7 premios en la noche de intendentes que hicimos hace 2 semanas en Rosario, a Lobería, provincia de Buenos Aires, con 18.000 habitantes, a Escobar, a Pilar, a Concepción del Uruguay. Le entregamos en la última edición a San Miguel, provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen estas 7 ciudades que han recibido estos premios? Tienen mucha evidencia de cuál es el camino que hay que recorrer cuando nos hacemos esta pregunta de cuál es el rol del gobierno local en fomentar la economía del conocimiento. Y por supuesto que ahí la articulación público-privada se vuelve la base para que eso funcione. Y de alguna manera, si nosotros hoy miramos en cómo generar más ciudades como Paraná, en cómo generar más proyectos como este, en cuáles son los próximos tandiles que tenemos por delante, salvo que una ciudad tenga un yacimiento de petróleo o sea una ciudad capital, las ciudades que vemos que la están rompiendo son ciudades que no despegaron solas. Son ciudades que han logrado despegar con un ecosistema lo suficientemente pujante para que eso suceda, ¿no? Entonces acá empezamos a entender un poquito más cuál es la fórmula para que esto suceda. Empecé contándoles sobre Lobería. Lobería es una ciudad de 18.000 habitantes que hoy tiene su propia universidad. No es lo más disruptivo tener una universidad, sí, en una ciudad de 18.000 habitantes.
en donde ya tienen su primera generación de egresados, 132 egresados, de los cuales el 97% es la primera generación universitaria en esa familia. Esto se vuelve oro en polvo cuando empezamos a ver cómo esos egresados empiezan a agregar valor y empiezan a devolver todo ese talento a una ciudad de 18.000 habitantes. Entonces hoy Lobería tiene su Cluster Actech, en donde está empezando a pensar justamente esto que decía Leandro hoy, ¿no? El famoso encadenamiento tecnológico que le va a ir agregando valor a los sectores productivos de nuestras ciudades. Y eso es lo que nos quita el sueño a nosotros como Red de Innovación Local. ¿Cómo hacemos que todas estas conversaciones lleguen a las ciudades de 18.000 habitantes? Y por eso les decía que les voy a spoilear el final de la frase. RIL está trabajando para que haya gobiernos locales así, de eficientes. Que San Miguel sigue subiendo a todos los escenarios a recibir premios porque Jaime la está rompiendo en términos de transparencia de información, en términos de eficiencia interna. El equipo, doy fe, Belén viajó a San Pablo hace unos meses y obliga en el buen sentido a que todos sus colaboradores usen IA para mejorar las tareas que hacen habitualmente en sus equipos. ¿Cómo hacemos para que haya más de eso? Pilar, provincia de Buenos Aires, ciudad que tiene otro tipo de complejidades, destina casi la mitad de su presupuesto público en salud. Ellos tienen los CAPS, los Centros de Atención Primaria de Salud. Si todos nosotros pensamos en el sistema de salud público, probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza sea cuánto tiempo tengo que esperar para conseguir turnos, cuánto tiempo de demora tengo cada vez que me presento un turno. Ellos participaron el año pasado del programa Ciudades del Conocimiento y un poco su proyecto de egresados o el desafío, ¿no?, con el que participan del programa tenía que ver un poco con esto, ¿no?, en cómo la tecnología iba a resolver ese problema. Articularon con la universidad, la cuestión es que diseñaron un sistema predictivo que logró reducir en un 83% la inasistencia y la cancelación o la reprogramación de turnos, entonces hoy el tiempo de espera se acotó muchísimo. Estos son algunos detalles, ¿no? Algunas historias de impacto, algunas historias de éxito que tenemos hoy para compartir de esto, de ciudades que están haciendo las cosas muy bien. Estas 7 ciudades que les contaba hoy que recibieron premios son ciudades que ya tienen una hojita de ruta, que ya tienen un montón de evidencia, que RIL de alguna manera está logrando certificar esos buenos casos. Entonces, si acá hay empresas que están interesadas en el desarrollo de las ciudades, busquemos a estos casos porque de repente tienen un montón de información, de gestión de datos que validan cada una de estas iniciativas que les estoy contando. Y bueno, de alguna manera para cerrar, esto no es soplar y hacer botella, todos sabemos que las cosas cuestan mucho, y acá es de alguna manera donde viene el momento de tirarnos las flores y cómo hacemos que esto suceda. Entonces acá RIL, a través del programa Ciudades del Conocimiento, es que ha logrado desarrollar esta metodología que no hemos descubierto la pólvora, ni mucho menos, sino que organizamos un proceso de trabajo. Ayudamos a que los equipos tengan mejor gestión interna, ayudamos a que los equipos generen datos, ayudamos a que los equipos tengan una metodología de articulación público-privada robusta, consistente, que no se reúna a la gente porque sí. ¿Cuántas veces en la creación del Mirador debe haber pasado de di 2 horas de mi tiempo, me fui y siento que no pasó nada, ¿no? Bueno, ese es el principal, eso es lo que mata la motivación para que los procesos de articulación sucedan, ¿no? Evidentemente eso acá no pasó, pero en muchas ciudades pasa, y es porque no hay una metodología ahí que diga, bueno, el por qué y para qué nos reunimos, cómo definimos los desafíos en común, cuál es esa visión de ciudad que queremos lograr. Y acá quitándole un poco de romanticismo a todo esto que estoy diciendo, estamos muy amigos de esta frase que dice, bueno, dejemos de mostrar gestión, dejemos de contar cuántas veces nos reunimos y empecemos a contar qué pasó después de que nos reunimos. Y acá es que la buena noticia, y después de 12 años de vida, nosotros como organización estamos llegando a contar y a tener estos muy buenos casos de ciudades que, francamente, y con total humildad, la están rompiendo en el tema. Porque ya no es solamente generar programadores, como decía hoy Leandro,
sino que es mirar un montón de cosas que tienen que pasar a la vez. Y gestionar territorios es muy complejo. RIL desarrolló un índice que se llama el lenguaje de los intendentes, que da cuenta de que hoy en la cabeza de cualquier intendente de cualquier ciudad de 18.000 habitantes o de 350.000 hay 976 temas, desde gestión integral de los residuos sólidos urbanos hasta desarrollo económico y economía del conocimiento, ¿no? Bacheo, cloaca, asfalto, pero también generación de talento, que los chicos terminen las secundarias, despertar nuevas vocaciones tecnológicas, todo eso pasa en una ciudad. Nosotros vemos a las ciudades como ecosistemas, y si algo caracteriza a los ecosistemas es la interdependencia entre todos los actores. Entonces, de nuevo, si cada uno y cada una de nosotras pensara en esa ciudad del interior en la que quizás crecieron y tuvieron que emigrar para poder estudiar, o esa industria que no pudieron abrir, o esa persona que no pudieron contratar porque no tenía el nivel necesario de inglés, ¿cómo hacemos para que todas esas ciudades del interior de nuestro país se vuelvan cada vez más ciudades de oportunidades? ¿Cómo hacemos para que la economía del conocimiento, en todas sus ventajas de deslocalización y demás, pueda hacer, pueda concretar este dinamismo productivo que tanto soñamos y que tanto vamos a charlar hoy durante el día? Así que voy a terminar como empecé. RIL está pensando en generar y trabajando diariamente para generar gobiernos más eficientes, pero para generar ciudades de oportunidades necesitamos de todos y todas de ustedes. Así que cualquier cosa, cualquier idea, más que bienvenida. Mis datos de contacto no están ahí, pero soy fácilmente identificable. Así que la conversación sigue abierta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, creo que nos conocemos. Con Darío nos propusimos dar una visión en conjunto. Darío le voy a dejar más la parte de cómo está la industria tecnológica hoy en Entre Ríos. Yo voy a hablar un poquito más del concepto del mirador. Yo digo, Argencon andaba mejor cuando era de rojo y blanco, te voy a anticipar. Pero pongámosle que los primos están haciendo lo suyo también para... tuvimos 2 directores ejecutivos de un color y después no sé qué pasó, que algún cambio hubo, Sebastián. Y eso que es de Racing el presidente. Pero bueno, anyway, vamos para adelante. Casi todos ustedes en realidad ya conocen el Mirador, yo no lo voy a estar explicando. El Mirador no es un edificio. Para los que no han venido, bienvenidos. El Mirador no es un edificio. En realidad el edificio es el símbolo, el lugar que nos congrega, el lugar donde nos juntamos, donde hacemos las cosas. Y es un ser vivo. ¿Quién decía? Leandro, ¿no? Es decir, es muy común, yo realmente también camino mucho en las provincias, he trabajado mucho con muchas provincias y después terminamos lugares donde están muy bonitos, con inversiones públicas muy fuertes, y después terminan siendo cáscaras vacías o por lo menos no con el nivel de productividad que tienen que tener. Recién vieron unos chicos caminando por acá. Estos son estudiantes, es decir, visitantes, es decir, visitantes que vienen y si ustedes hoy caminan por los pasillos van a encontrar gente que viene a compartir alguna reunión, alguna actividad, más allá de las que están propias de las empresas que están instaladas acá. Los palieres que están en el segundo, en el primer piso, hay siempre alguien trabajando, son lugares de networking y eso creo que es el reflejo de lo nosotros que queremos lograr. Un lugar vivo de networking que genere oportunidades. Leandro hablaba de un mercado inmenso. Es tan inmenso que para cualquier dimensión que estamos hablando desde Entre Ríos de Paraná es más inmenso todavía, digamos, ¿no? Es infinito ese mercado, pensándolo en términos de a dónde podemos llegar. Pero si nosotros no miramos eso como una oportunidad y nos quedamos en el mercado chico, nos estamos perdiendo ese mercado. Nosotros tenemos que mirar ese mercado como el gran mercado al cual que tenemos que apuntar y después en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras empresas tratar de hacer
lo que podemos para ir aportando algo de eso o tratar de ir ganando eso. Es decir, en realidad el Mirador, creo que por ahí por octubre del año 24, hace casi un año y medio, más de un año y medio, hicimos una primera reunión del Consejo Consultivo, donde estaban muchas de las entidades que estaban acá. Y le dijimos, miren, vamos a hacer un mirador, el edificio, y vamos a hacer esto. Estábamos en el centro de convención, en una sala de reunión. Y le dijimos, vamos a hacer esto, y ahí vamos a hacer un gran lugar para el networking, para la actividad. Todos, cada uno con su... Todos nos miraron como diciendo, bueno, está bien, es otra reunión más de todas las que hacemos, de todas las actividades. El otro día alguien me dijo, dice, paren de tantas actividades porque no tengo más tiempo, ¿no? Bueno, esto realmente me parece que es lo mejor que nos puede estar pasando, que de alguna manera generemos tal nivel de actividades, tal nivel de networking que produzca un efecto positivo, realmente positivo. Ayer creamos un espacio nuevo, que es el Mirador Tech Lab, que es como nosotros dijimos, como la cantera, de donde vamos a estar sacando las próximas empresas que van a venir acá. Nosotros miramos el Mirador, primero no como un edificio, segundo tampoco como un lugar donde cualquiera puede venir a instalarse. Este es un gran centro de aceleración, este tiene que ser un centro de innovación de alta tecnología. Cuando lo planteamos al inicio de las conversaciones que yo tuve con el gobernador, dijimos, hagamos el mejor centro tecnológico, pero no por hacer agrandado, por decir, bueno, nosotros, porque lo vamos a hacer más grande, más lindo, más moderno, más bonito, sino porque lo hagamos con un concepto que sea el mejor desde el punto de vista de los productos y las cosas que genera. Y en aquel entonces, en realidad, nos planteamos las bases de lo que después fue esto y que para nosotros nos llena de orgullo que estén pasando y que van a seguir pasando. Esta capacidad de poder hacer cosas. Nosotros queremos acá poder acelerar empresas, acelerar proyectos. Acá tenemos investigadores, acá tenemos empresas, acá veo varios que están instalados en el edificio, acá veo algunos investigadores que tenemos trabajando, incubando proyectos con nosotros, y cada uno de ellos una historia que solo logura el éxito, como diríamos, ¿no? Uno los ve, dice, en realidad, y los ve y dice, acá tenemos una oportunidad. Además, hay... Y el que no lo ve así, casi como que se siente autoexcluido, ¿no? Es decir, uno ve ya fulanito y no termina de engranar en este tema del ecosistema y uno se da cuenta de que ya no está en la misma sintonía que todos los demás, que y es una máquina de producir. Acá nosotros nos jactamos de tener 3 grandes logros, porque ahora ya son logros, que de alguna manera me parece que los podemos compartir con todos. La primera, que somos un edificio sustentable ecológicamente, digamos, y eso no es poco. Estamos en, miren qué vista, hoy tenemos una vista espectacular, la verdad. Generalmente Paraná tiene vistas de este tipo, pero hoy particularmente tiene una vista, miren, el color del río está muy bonito, y hay que preservar la naturaleza. El río viene pasando hace millones de años, fluye, ha sido la riqueza de toda esta región sur de la América Latina, trayendo la mercadería, siempre pasaba por acá. Bueno, ahora no solo fluye, sino que ahora lo empezamos nosotros a producir desde acá también, cosas que de alguna manera vayan generando esa riqueza. Entonces tenemos que preservarla. Este edificio es ecológico, este edificio nosotros generamos nuestra propia energía, siempre digo, la vamos a generar, estamos poniendo los paneles solares en estos momentos, en los próximos par de meses ya vamos a tener nuestro propio autoabastecimiento. No tenemos batería, no tenemos UPS, no tenemos gas, no tenemos ningún líquido corrosivo, no tenemos, recuperamos las aguas, calefaccionamos el agua con calentamiento solar. En realidad es un edificio que no preservamos el medio ambiente de una manera importante. Segundo, este edificio se ha hecho sin necesidad de erogaciones del sector público y también es algo relevante, porque esto no pasa en todos lados. Vos decías, sí, el gobierno de tal, sin poner nombre, puso tantos millones de dólares, otra vez a través del BID pusieron tanto. Esto acá no pasó. Esto pasó porque todos ustedes quisieron que pase, ¿no? Porque en realidad pagan sus alquileres, hacen sus eventos y eso genera la suficiente como para que nosotros tengamos que poder sustentar un edificio. Y eso no es poco en un sector que realmente produce 9.500 millones de dólares. Este sector no tiene por qué vivir del Estado, la verdad.
Este sector puede financiarse, autofinanciarse tranquilamente en todo este tipo de cosas y devolverle a los estados las cosas. Lo cual no quita no la intervención del Estado. El Estado, los estados, la nación, provincia, municipio juegan un rol inductor, de direccionador, ¿no? Pero no tiene que ser aquel papá Estado que en realidad tenga que poner plata y plata y plata en algo que después se supone que va a ser tal cosa y después terminan 3 burócratas sentados tomando mate en un escritorio. Y eso para nosotros nos llena el legítimo orgullo que nosotros hoy seamos totalmente sostenibles en el tiempo. Y la tercera, esta visión de vamos por más. Nosotros en este momento tenemos muchas empresas instaladas y caminan los pasillos, van a ver que no tenemos un solo lugar ya disponible. Vamos a tratar de ver si acomodamos algún sectorcito para alguna empresa más que pueda venir. Nunca decimos que no a nadie, pero estamos muy ocupados, pero en realidad estamos pensando cómo vamos a desarrollar los nuevos proyectos. Esto lo tenemos que pensar no como un centro entrerriano, paranaense. Esto no es para Entre Ríos, no es para Paraná. Esto es para todo el mundo. Nosotros tenemos que ser capaces de poder producir productos y servicios que sean competitivos en cualquier parte del mundo. Y si alguno quiere venir a incubarse acá, que venga a incubarse acá. Esto va a ser un centro de excelencia. Queremos lograr, y yo sé que estoy haciendo un aspiracional, queremos lograr que la gente quiera venir acá. No que nos mire como referencia, como nosotros miramos en otro lado, y decir, che, ¿qué estará pasando ahí que yo quiero estar? Cuando el otro día me junté con un empresario muy grande, no viene quién, muy grande de la Argentina, y me dice, che, ¿qué está pasando en Paraná que todo el mundo me habla de esto que están haciendo? Y sé que vos estás ahí en el medio. Bueno, eso queremos lograr, que en realidad se pueda empezar a producir esa sensación de que acá pasan cosas. Pero no porque acá pasan cosas porque cacareamos, porque la hablamos, porque la publicamos, porque pasan, porque ocurren, porque son hechos fácticos, digamos. Dentro de pocos días vamos a estar en condiciones de poder ya tener disponible nuestro fondo de la aceleración y nuestro programa de aceleración. Ahí estamos trabajando muy fuerte y luego un programa de incubación donde vamos a estar impulsando proyectos grosos. Tenemos proyectos muy lindos ya en carpeta, algunos lo estamos apoyando ya, otros vamos a empezar a apoyar más fuertemente a Martín, que tengamos los fondos ya disponibles, fondos que por otro lado vienen del sector privado. Tampoco el papá Estado nos va a poner plata para ese fondo, no necesitamos eso, tenemos que trabajarlo. Nosotros hemos creado un mecanismo de tokenización, aquellos que están acá en el edificio sabían que yo lo joró y yo, vamos a poner el token. ¿Cuánto token vale esto? ¿Cuánto token vale? Creo que al principio no me entendían bien qué quería decir yo con este tema de los tokens, ahora nos damos cuenta que los tokens tienen una potencialidad a futuro terrible también desde el punto de vista financiero, sin caer en las malas prácticas que ha pasado también en Argentina, lamentablemente, algunas ligadas con nuestro sector, porque, bueno, a veces no se manejan bien estos temas financieros. Pero nosotros queremos que acá salgan proyectos realmente grosos, como los que ya están saliendo, pero a veces no tienen visibilidad. A algunos le tenemos que dar visibilidad, a otros le tenemos que dar plata y a otros los tenemos que acompañar de la mano. Yo creo que el día que nosotros podamos anunciar, y allá lo veo a Pedro, con el cual estamos trabajando activamente con este tema, el día que podamos anunciar alguno de esos proyectos se van a sorprender los proyectos que estamos viendo. Y la verdad que a todos aquellos que nos visitan, que no son de Paraná, de Entre Ríos, les digo que piensen que acá tal vez tengan una posibilidad de desarrollar proyectos realmente grosos. Acá hicimos la escuelita, hicimos la cantera, la candela, dijiste vos, ¿no? Bueno, esto es un poquito mejor porque la candela es ¿cómo se llama? La cantera de Boca, ¿no? Es decir, la escuelita de Boca. Bueno, esto creo que va a tener un poquito más de relevancia. Bueno, ¿por qué tenemos una escuela de emprendedores, un centro de emprendedores? Porque ahí se tienen que ir a preparar los equipos para jugar en esta cancha. En esta cancha no puede jugar cualquiera, no puede empezar a venir alguien desde cero, una startup que en realidad yo tengo una idea. No, andá, prepárate, te vamos a ayudar a acelerarte, te vamos a ayudar con las entidades con las cuales estamos trabajando, con Guay, con Norvalley, con la Secretaría de Noelia que está acá, con AFIDER, con un montón de entidades. Lo vamos a ayudar, vamos a hacer cursos, vamos a hacer networking, vamos a hacer capacitaciones,
Cuando estés el cuadro, ya te armes un equipito y ya jueguen más o menos bien, el corredor ya empieza a hacer determinados tiempos, es ahí donde vas a empezar a entrar en este ecosistema, que es un ecosistema de aceleración ya más profunda, onda un CENAR, digamos, ¿no? Así que en realidad sea un centro de alta performance. Esto es el Mirador. Mirador es un espíritu, es un concepto, no es un edificio. El edificio es el mejor símbolo, estamos en un lugar precioso, hicimos el edificio con todo lo que nos ocurrió que tenía que tener, afortunadamente lo pudimos hacer, y seguimos haciendo cosas como el Centro de Emprendedores que inauguramos ayer, que recuperar un espacio antiguo que estaba todo destrozado y convertirlo en algo que realmente puede ser útil. Yo los invito a todos que sigamos con este espíritu de construir. Miren, el mundo... Como decía Leandro, también lo dijo Sebastián, que está por ahí, el mundo sigue creciendo en este sentido. Digamos, sí, podemos hacer grandes fábricas de locomotoras, pero los servicios se están tragando los bienes ya hace muchos años, digamos, ¿no? En cuanto a la tasa de crecimiento. Todo esto, el mundo necesita más de esto, no menos de esto. Y nosotros estamos en condiciones de poderlo proveer. Entonces acá podemos hacer dos cosas que de alguna manera necesita Argentina y necesita imperiosamente también Entre Ríos. La primera es generar más divisa y la segunda es generar más empleo, sin ninguna duda. Tenemos todas las condiciones para poderlo hacer. Ese es el Mirador y ese es el espíritu que queremos hacer acá. Bueno, gracias a todos. Bueno, buenos días. La verdad que tenía unas palabras escritas, pero me han espoleado la mitad de las cosas que iba a decir, así que no los quiero aburrir. Voy a ser bastante breve. Pero sí les quiero contar del polo tecnológico, que hoy, a partir de este edificio, de esto que se ha creado acá, que es el Mirador Tech, la verdad que estamos ocupando más del 70% socios del polo tecnológico, lo cual para mí es un gran orgullo, soy socio fundador. Y quería contarles un poquito de eso. Siempre me toca hablar sobre qué es el polo tecnológico. La verdad que en este contexto de empresas y de entidades que han venido, no les tengo que contar nada nuevo ahí, pero sí les voy a contar un poco yéndome unos añitos para atrás, cuando en el año 2010, 2011, una persona que agarró algo que parece de otra era, es de este siglo que parece de otra era, agarró una guía de papel, las hojas amarillas, y buscó empresas de informática, empresas de tecnología, empresas de software, y nos juntó a 5 o 6 con la idea de decir, bueno, creemos un polo tecnológico. Ese fue Pablo Mena, que un día se le ocurrió esta locura y la verdad que no teníamos ni idea, pero ni idea de lo que estaba hablando. La primera reunión que hicimos no solo era de empresas ya el tema, sino que dijo, bueno, y vamos a juntar las empresas, y vamos a juntar las universidades, y a los gobiernos, al municipal, al provincial. Para mí, sinceramente, era chino, no entendía eso, veníamos de trabajar casi en islas, cada empresa. No nos conocíamos, no sabíamos que estaban las demás empresas acá en Paraná. Y bueno, empezar con eso fue pensar todo lo contrario. Yo vengo de tratar de inscribirme en la ley de software nacional, de viajar a Buenos Aires. Era como el único de acá de Entre Ríos que estaba haciendo eso, de hablar con la política, con el gobierno para decir, che, vamos a adherir a la ley nacional, hagamos que la industria del software se considere industria de Entre Ríos, y siempre de remar bastante solo. A partir de esto, de esta iniciativa, cada minuto fue súper valioso. En el 2013 fundamos el Polo Tecnológico, desde ese momento que Pablo fue el primer presidente. El trabajo fue muy interesante, al principio muy difícil, había que explicarles por ahí a la universidad o al gobierno que ellos también eran polo tecnológico, todos habíamos firmado, todos éramos socios, pero siempre eran ustedes los del polo y nos miraban a los privados. Hoy eso cambió, hasta en estos tiempos el Mirador Tech también ayudó mucho a cambiar eso, pero ya desde antes que tenemos otro diálogo y que trabajamos en conjunto. La verdad que el trabajo hasta ahora fue muy bueno, los primeros proyectos fueron muy ambiciosos y salieron bien. Hicimos en el año 2012 o 2013 la idea de un proyecto de las 7 ciudades, la última milla de 7 ciudades, depende
el tamaño de la ciudad para la trazabilidad de Internet de Entre Ríos. Después otros dos proyectos, uno de alfabetización digital, donde conseguimos que nos hagan un aula en Paraná, pero para el resto de la provincia pudimos hablar con universidades, pudimos hablar con escuelas, donde tuvimos ciertos lugares para dar esos cursos. Fuimos bastante innovadores en lo que fue un curso de instaladores de fibra óptica. Conseguimos que dentro de un proyecto nos paguen una fusionadora de fibra, y también recorriendo la provincia y capacitando a los primeros instaladores de fibra óptica dentro de la provincia. La verdad, un orgullo eso, y en los últimos años lo que también hemos hecho son algunos eventos que realmente han marcado a lo que es la tecnología y la economía del conocimiento en la región. Por ejemplo, se empezó con la Paraná Tech Day hace unos 4 o 5 años, y después tuvimos ya tres versiones, 3 años distintos de la Conertech en Paraná, y también el año pasado pudimos ir con la Conertech a Concordia. Unos eventos donde mostramos tecnología apuntando a la escuela secundaria, al universitario, el que recién empieza a trabajar, y al público en general también ya en los últimos años de tecnología en la región. Se ha trabajado muy bien, el ecosistema en realidad obviamente no es solo Paraná. En Entre Ríos tenemos otros polos tecnológicos y otros clústeres, hay en Concordia, hay en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, y hay que tener en cuenta también que trabajamos con todas las universidades. Dentro del polo tecnológico están la UTN, UADER, UNER, UCA, UAP. Hay otras universidades en Entre Ríos con los cuales otros clústeres también trabajan, como la UCU. El ecosistema es bastante grande. En Paraná en particular también se da que estamos muy cerca de Santa Fe, entonces este ecosistema también tiene que ver con la Universidad Nacional Litoral en Santa Fe y con la UTN Regional Santa Fe y con el Parque Tecnológico Litoral Centro, que está muy cerca, que hay empresas de acá que han cruzado el río en su momento, porque ese parque tiene más de 20 años, entonces se han instalado ahí. Acá no había todavía parque tecnológico. Y bueno, contando esta realidad, la verdad que hoy estamos acá instalados, el Mirador Tech es una realidad, está lleno, como dijo Carlos recién, está lleno, ojalá que haya más lugar en algún momento. La inauguración del espacio de ayer para emprendedores y también las entidades como AFIDER, la verdad que son un ejemplo, apuntan al emprendedorismo y es algo para potenciar en la región. Y en esto también los invito, la verdad que los empresarios que han venido hoy justamente con Argencon, los invito a que participen, a que vean lo que hay acá, a que sean parte. Se necesitan también inversiones para estas empresas, ya sea, Carlos dijo que hay en este momento en la cabeza y ya avanzado el tema de formar unos fondos de inversión para aceleramiento, sobre todo de empresas o de emprendimientos. También hay que buscar para emprendedores un poco de financiamiento, y por eso los invito a que se interioricen de los proyectos que están hoy en la región. Bueno, mucho más no tengo para contar, la verdad que sinceramente el resto ya hablaron todos, y les agradezco que hayan venido, me parece un espacio espectacular para que lo aprovechemos. Y bueno, disfruten del día y de esta vista que es espectacular. Muchas gracias.